Hola, ¿qué tal traders? Espero que estén muy bien y pues a raíz de la encuesta que hicimos a través de nuestro canal gratuito en Telegram, en donde lo puedes conseguir o te puedes unir a través de @Kike Trading Club. Ahí nosotros estamos haciendo envíos, estamos subiendo análisis con el fin de que poderles colaborar, subiendo artículos. Y pues en este caso hicimos una encuesta en donde queríamos ver si querían que habláramos acerca de lo que está ocurriendo con Elon Musk, acerca de lo que está invirtiendo, cómo está moviendo su dinero, cómo está participando en el mundo cripto. Y bueno, a raíz de eso pues tuvimos una encuesta que sobrepasó el 80-90% con relación a si querían o no. Y bueno, este video lo vamos a dedicar solamente a eso. Es una breve lectura de lo que pues yo veo en cuanto a lo que se nos puede venir encima dentro de un tiempo, y pues podemos empezar a mirar más a fondo cómo podemos aprovechar estos movimientos del mercado a favor de nosotros. Entonces, bueno, para los que no conocen a Elon Musk, los invito a que lo miren. Ahorita acabo de comprar una empresa inmensa como es Twitter, entonces ya con eso les digo mucho. Los invito a que lo conozcan mucho más. Es una persona a la cual yo sigo mucho, lo leo mucho, leí su libro. Bueno, son muchas cosas a raíz de él que nos pueden estar ayudando a mirar una nueva perspectiva en cuanto a lo que es el mercado cripto y lo que se nos podría venir. ¿Por qué hablo tanto del mercado cripto y Elon Musk? Él maneja en pocas palabras, un meme, el cual es Dogecoin, que fue una moneda que reventó hace un tiempo y dio muchísimas ganancias a muchas personas que tenían inversiones en esa moneda. Y pues en pocas palabras fue un meme que llevó a que se generara muchísimo dinero. En estos momentos esa moneda ha caído considerablemente, cayó muy fuerte, y pues estamos en momentos donde podemos estar haciendo inversiones a largo plazo, y ya les diré el por qué. Entonces espero que se vean todo el video hasta el final, porque les voy a estar dando tips. Vamos a mirar la gráfica también de Dogecoin, en lo que se nos puede significar a un periodo más largo, cuánto nos podría estar generando de dinero, y también la relación que podría tener Dogecoin con Twitter o con las empresas que él tiene, como es Tesla o bueno, SpaceX. Entonces ahí podemos tener eso muy en cuenta, ¿ok? No sé si ustedes recuerdan cuando Tesla abrió para poder comprar sus autos por medio de Bitcoin. Ahí las monedas empezaron a subir, tuvieron repunteos muy buenos, y pues yo sé que ahí Elon Musk tuvo que haber hecho muchísimo dinero, aprovechar ese movimiento del mercado, pero ahora yo sé que a raíz del poder o la influencia que tiene sobre la moneda Dogecoin, él va a empezar también a incluir esa moneda ahí en sus medios de pago para Tesla, para poder publicar en Twitter. Entonces, al comprar Twitter, que tiene tantísimo poder, tantísima influencia sobre todo el mundo, entonces lo que está haciendo Elon Musk es acaparando los mercados, como volviéndose el dueño de esas empresas inmensas a nivel mundial. Y no sé qué otra tendrá en mente en estos momentos, pero al tener ya Twitter tiene el poder, la concentración sobre él, tiene como esa información que nosotros no tenemos, y el poder de los mercados que pueden estar siendo influenciados. Recuerden que pues este tipo de mercados, como es el mundo cripto, está muy influenciado y muy manipulado por las grandes empresas, y esto le permitirá a él poder hacer muchos mejores movimientos que les permita a él generar mucho dinero, ¿ok? La relación que podemos tener con Twitter es que puede llegar al punto de que nosotros podemos hacer los pagos y evitarnos impuestos al nosotros querer publicar en Twitter alguna publicidad o algo así por el estilo. Lo mismo pasa con Tesla, que nosotros queramos hacer una compra de un vehículo de los que él tiene sin tener que pasar por medio de tantos impuestos, y así él se evitaría el costo inmenso para pagar a esas entidades gubernamentales, y también para nosotros tendríamos algún ahorro en cuanto a esa parte, ¿ok? Entonces tengamos eso muy presente, porque las criptos nos permiten en estos momentos no tener esos impuestos de por medio que pues normalmente nosotros estamos pagando día a día, y que pues son porcentajes muy grandes que no querríamos perder. Y eso es lo que está haciendo Elon Musk, sacando esas entidades a un lado y acaparándose todo el mercado y generando mucho más dinero. De eso se trata, ¿ok? Entonces quiero poner aquí unas noticias. Voy aquí a ponerles en estos momentos. Cuando buscamos en Google a Elon Musk, de una vez aparece pues sus empresas como Tesla, bueno, todo lo que es SpaceX,
Aquí en esta parte dice Elon Musk consigue más de 7.000 millones de dólares para financiar la compra de Twitter. O sea, imagínense la cantidad de dinero que tiene para poder hacer una compra tan pero tan grande de una empresa como es Twitter. Entonces ya con eso ustedes se pueden imaginar lo que puede llegar a ser la fuerza y la influencia que tiene a través de los mercados financieros. Entonces tengamos eso muy pero muy presente. Vamos a entrar acá en Criptonoticias. Dice Binance aporta 500 millones de dólares a Elon Musk para compra de Twitter. ¿Qué quiere decir esto, Binance? Es que el poder cripto está haciendo énfasis también sobre Elon Musk con el fin de que no lo deja a un lado para poder hacer una compra tan grande como fue la de Twitter. ¿Ok? Entonces 500 millones no son cualquier cantidad de dinero, es una cantidad exorbitante en la cual pudieron ser parte de esa compra. Entonces Binance, tengan muy presente este exchange, que es donde pues yo más opero. Y bueno, si apareció Binance aquí, también tengan en cuenta la moneda Binance, que la podemos estar también analizando, que es BNB. En un futuro también podría estar dando un repunteo al lado de monedas como Dogecoin, como Stellar, como Bitcoin. Y pues la moneda Binance me gustaría también proponerla en ese grupo, por decirlo así, ¿ok? No la descartemos. Entonces, bueno, Elon Musk nos puede traer muchas ganancias, ya les diré el por qué, ¿ok? Listo, aquí por este lado, bueno, aquí ya mencionamos que Binance contribuyó para la compra. En Twitter, bueno, a cada rato va a hacer referencias sobre su compra, va a estar hablando sobre Tesla, a veces pone unos memes de Dogecoin y boom, la moneda puede estar reventando. Entonces su influencia, les recomiendo seguir a esta persona, a Elon Musk, porque créanme, cuando ponga algún tweet, váyanse a revisar la gráfica en el mercado de Dogecoin y con eso ustedes pueden estar anticipándose a algún movimiento, ¿ok? La influencia de esta persona es bastante grande. Téngala pero muy presente, ¿ok? Entonces, antes de revisar el mercado, lo que les quería decir es que nosotros no podemos solamente influenciarnos sobre las noticias, es decir, salió alguna noticia de Dogecoin, salió una noticia de Elon Musk y de una vez vamos a invertir. No, primero vamos a mirar el gráfico, vamos a mirar a grosso modo qué es lo que está ocurriendo y así pueden mirar buenas zonas de compra o de venta o hacer una compra escalonada con el fin de poder aprovechar algún movimiento al alza o a la baja en dado caso que algo esté ocurriendo con el mercado cripto. Entonces ahorita vamos a hacer una breve perspectiva de Dogecoin, en dónde estaríamos primero ubicados y hasta dónde podríamos también estar subiendo con el fin de poder generar ganancias a largo plazo. No lo veo tanto a corto plazo porque pues esta compra está muy reciente y recuerden que estas cosas que están sucediendo en estos momentos, estamos como en esta etapa de concientización, es decir, nosotros apenas estamos entrando en el mundo cripto. Elon Musk está haciendo una influencia muy fuerte para que las personas se interesen más sobre el tema, pero entonces necesitamos tiempo. Aún hay muy pocas personas con relación a la cantidad de personas a nivel mundial que están ya invirtiendo en el mundo cripto. Será un número muy grande, pero con relación a la totalidad es una cantidad muy pequeña. Y aún así, el movimiento de Bitcoin ha sido muy grande, pero ahorita vienen algunas monedas que podrán estar estallando y entre esas estoy metiendo a Dogecoin, que pues podemos tenerla muy presente para un futuro, ¿ok? Entonces, si nos retrocedemos en el tiempo y vemos lo que fue Bitcoin hace 6, 8 años, donde valía 100, 200, 300 dólares y luego empieza a subir, las personas empiezan a invertir, las personas sienten ese miedo de que me dejó esta moneda, voy a perder esas ganancias y todo eso, empiezan a invertir a veces sin tener algún análisis. La moneda alcanza a tomar 10.000 dólares, 20.000 dólares, 30.000, 40.000, 60.000 dólares sobre su capitalización. Entonces, hombre, si eso está ocurriendo con Bitcoin, puede ser que por la influencia de Elon Musk sobre Dogecoin, que en un principio fue un meme, fue una moneda que pues no tenía, por decir, una fuerza al lado de lo que es Bitcoin o Ethereum, que son monedas pues que son muy grandes con relación a las demás, y Dogecoin la reventó. Ahorita lo vamos a mirar en el gráfico, si quieren lo vamos a mirar de una vez, y puede ser que Dogecoin sea el Bitcoin de antes, es decir, estamos en ese momento en donde Dogecoin estamos en momentos también de compra, pero a periodos largos, a periodos hasta de 6 meses, 1 año, 2 años, 5 años, periodos que nos pueden generar muchísimo dinero,
pero tenemos que ser pacientes. Esto apenas comienza. Dogecoin puede ser el Bitcoin de hace ya unos 8 años. Entonces, ojo con eso. ¿Listo? Entonces vamos a mirar aquí el gráfico. Vamos a poner acá. Este es el gráfico de Dogecoin. Ustedes saben que a mí me gusta mucho mirar la parte de análisis técnico. Estamos en temporalidad de días. No hay nada dibujado en estos momentos, pero fíjense los movimientos primero que ha hecho Dogecoin a raíz del tiempo. Vamos a retrocedernos. Vamos a mirar hasta dónde fue su máximo histórico, que fue alrededor de los 0.73 centavos de dólar. ¿Ok? Y normalmente, anteriormente, estábamos en noviembre del 2020 y de ahí para atrás estábamos en unos precios alrededor de los 0,0012 centavos. ¿Sí? Como lo pueden ver aquí en la parte de abajo. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan muy en cuenta, el subidón que ha tenido fue impresionante. Si nosotros lo medimos desde ese entonces como inversionista, tuvo una subida de 12.680%. Eso es muchísima subida, y yo sé que hay más de uno tuvo que haber convertido en millonario, más de uno se retiró cuando todavía faltaba la mitad de la subida. Bueno, pasan muchas cosas, pero bueno, aquí dio muchas ganancias a muchas personas. Entonces vamos a revisarlo con relación al análisis técnico y vamos a ver qué podemos estar observando en estos momentos, ¿ok? Recuerden que estamos en temporalidad de días, no lo vamos a mirar en temporalidades pequeñas porque lo vamos a mirar a una temporalidad mayor, es decir, a esperar como inversionistas. No es un dinero que vamos a tener y que vamos a generar de la noche a la mañana, ¿ok? Si nosotros ponemos una línea de tendencia en estos momentos sobre los soportes, vamos a unir aquí lo que alcanza a ver. Podemos ver que estamos en zona de soporte, estamos en zona en donde los grandes inversionistas pueden estar ingresando, comprando, acumulando y nos vamos para arriba. Estamos en zonas bastante buenas, en los cuales toda esta zona que tenemos aquí son zonas de soporte, ¿ok? Si en dado caso llega a bajar el precio, no se preocupen. Tenemos que aguantar porque el subidón puede ser muy fuerte y puede ser que antes de esas subidas tan fuertes puede haber algún movimiento fuerte a la baja para romper stop loss o liquidar a muchas personas que sobreapalancan. En este caso les recomiendo no sobreapalancarse o no apalancarse, mejor solamente la inversión sin necesidad de apalancarse, porque esto va a periodos muy largos y a veces hacen un movimiento a la baja muy fuerte, rompen esos stop, liquidan a las personas y se va para arriba y comienza su movimiento al alza sin las personas que pues no previnieron esa partecita. ¿Okay? Por eso les recomiendo a ustedes ver la parte del stop loss en mis videos, que ahí les explico todo eso, ¿ok? Entonces, si nosotros unimos ya, bueno, claro que es que estamos muy lejos aquí, no alcanzo a veces a detallar bien, vámonos a semanas, vamos a ver qué vemos y qué podríamos estar anticipándonos, ¿no? Aquí ya en semanas ya puedo trazar mejor las líneas y vamos a poner aquí, vamos a ver esto con relación a estos movimientos. Vamos a ver qué vemos, que podríamos estar en una compresión, algún movimiento de compresión, fue reventado, subió y puede estar en zonas de una zona muy lateral durante varias semanas. Vamos a revisar aquí este movimiento que vemos por acá, pero sí, yo creería que estos movimientos al alza que tenemos acá, ya se los recalco, estos y estos son movimientos en donde pueden estar entrando fuertes compradores, en donde puede ser una zona en la que estemos lateralizando y nos estemos comprimiendo, nos vamos a comprimir, podemos romper y nos vamos de para arriba. ¿Ok? Son zonas en donde las personas de mucho capital están haciendo sus inversiones, pueden empujar el precio hacia arriba, luego se retroceden, recuerden la manipulación, y el precio se puede estar comprimiendo y nos podría estar luego tirando hacia arriba, pero con el tiempo. Recuerden que los grandes inversionistas no esperan las ganancias de un momento a otro, ellos esperan los mejores momentos del mercado y luego dejan su dinero ahí unos años, meses, días, y ya luego toman sus ganancias y generaron muchísimo dinero, ¿ok? Tengan eso pero muy presente.
Miren esto que vemos acá, podemos estar detallando aquí una formación de una cuña bajista, es decir, una cuña en la cual el precio está reventando hacia arriba. Vamos a borrar esta que tenemos acá. Acabamos de detectar esto. Vamos a ponerlo aquí. Fíjense, miren cómo cuadra esa bonita cuña bajista en la cual vamos a dibujar el movimiento de esta cuña que se va comprimiendo, hace un buen rompimiento hacia arriba, se mantiene hacia arriba, luego baja a confirmar, manda como esos mechas fuertes hacia arriba, como rompiendo stops de personas que van en short, y nos quedamos ahí un poquito lateral. Pero si nosotros vemos esto como cuña y la medimos, podríamos tener así un movimiento más o menos a los 0.3, que sería esta zona. Vamos a marcarla acá, un poquito más arriba de los 0.3, y ahí 0.3185, ahí podríamos estar subiendo en algún movimiento fuerte al alza. Eso nos significaría desde la zona en que nos encontramos ahorita un promedio de un 150% de subida. Entonces bastante bueno. Pero esto lo veo en una... Ahí fíjense, aquí nosotros podemos ver que estaríamos en una zona en la cual podría convertirse en una zona lateral, como un canal grandísimo en semanas, en la cual podemos estar subiendo y nos podríamos estar moviendo y luego, boom, para arriba. ¿Ok? Al tener tanta fuerza Elon Musk sobre esta moneda y que haya una buena concientización en un periodo de años, esto puede estar subiendo muchísimo. O sea, si Bitcoin llegó a valer $100, $1, lo que ustedes han investigado, y llegar luego a valer, ahorita en este momento vale $36.000, y después llegar a valer $40.000, $50.000, $60.000, pues créanme que Dogecoin puede estar subiendo muchísimo. O sea, llegar al dólar en cuestión de meses podría ser, o este mismo año. Podríamos estar viendo a Dogecoin en cuestión de 5, 6, 7 años rondando $10, $20, pero ya pues obviamente tenemos que esperar mucho tiempo y nuestro dinero ahí quietecito, y por eso es que hay que pensarlo a periodos mucho más largos y no arrepentirnos luego de nosotros estar viendo a Dogecoin dentro de un futuro como esa oportunidad que dejé pasar y no invertí una pequeñita parte de mi capital a periodos mucho más largos. Es decir, que después me puedan significar millones de dólares, porque de eso se trata. Los movimientos son muy agresivos y podrían significar millones de dólares. ¿Ok? No estoy hablando de miles, estoy hablando de millones, y muchas personas van a generar mucho dinero a través de estas monedas como es Dogecoin. Cuando abran el mercado para comprar tu Tesla, ¿sí? Esos excelentes vehículos que tiene Elon Musk, por medio de Dogecoin, créanme que ¡pum!, hace la moneda un movimiento al alza, y ustedes espero que estén adentro de eso con ciertas cantidades de su dinero. No sean avarientos de la noche a la mañana, no se van a volver millonarios, pero sí, más adelante podríamos estar hablando nosotros y tomándonos una buena copa de vino en algún yate diciendo, bueno, invertimos cuando vimos ese Dogecoin allá sobre los 0.12 centavos y ahorita vale, no sé, $10, $15, y imagínense en esa cantidad de dinero que ustedes podrían haber multiplicado. ¿Ok? Entonces, traders, les recomiendo empezar a mirar también las monedas a periodos mucho más largos, ver esos... no todas las monedas van a crecer mucho, pero hay que saber en dónde vamos a meter nuestro dinero, y Dogecoin puede ser una de esas monedas que nos puede repuntear y nos puede estar generando mucho dinero y cambiando nuestras vidas más adelante. Por ahora los invito a que nosotros hagamos trading día a día, ya sea intradía, swing trading, scalpers, ¿ok? Y vamos a seguir trabajando juntos, vamos a seguir haciendo en vivos, y por favor síganme en mis redes sociales porque estoy subiendo mucha información de valor y que les va a poder a ustedes ayudar muchísimo a tener una mejor perspectiva, a aprender a sabernos mover bien en el mercado, generar ganancias día a día y poder aprender. Y por medio de la academia, donde los traders, mis traders, es decir, todos esos estudiantes que ya pues están conmigo estudiando, ya pues están generando excelentes ganancias. Pero bueno, de eso se trata, todos vamos a aprender, todos vamos a salir adelante,
Todo esto no es una competencia. Aquí no es el que tiene más dinero, no es el que haga más ganancias, no. Aquí es la manera de nosotros apoyarnos, generar dinero entre todos. Y recuerden que acá tengo un curso gratuito en mi canal de YouTube en donde les va a ayudar muchísimo. Y voy a seguir subiendo información para que ustedes sigan también creciendo al igual que yo. ¿Ok? Un abrazo, familia. Y bueno, nos vemos en el siguiente episodio, ya sea con Elon Musk generándonos muchas ganancias y nosotros saliendo adelante como siempre. Un abrazo y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.